Aquí Ángela Peralta rinde tributo a la danza mexicana, tan en boga por esos tiempos. Y dejamos a Ángela Peralta llegando a México entre un homenaje popular muy grande. El martes 28 de noviembre en la noche en el Teatro Imperial, completamente lleno de público entusiasta, se presentó La Sonámbula, dirigida por el maestro Valderas, con Ángela Peralta en el papel de Amina. Al salir a escena la diva, estallaron los aplausos y el público lanzó papeles con poemas, flores y coronas, conquistando plenamente a sus compatriotas, tal como lo había hecho con los públicos extranjeros. Los cronistas registraron los comentarios de los conocedores, donde comparaban a la mexicana favorablemente con cantantes extranjeras. Además de su buen desempeño en escena, es muy posible que las opiniones hayan tenido origen en el orgullo de tener por fin a una cantante mexicana a la altura de las estrellas europeas de la ópera. Al terminar la representación, el público acompañó a la Peralta hasta su domicilio, continuando los aplausos. A La Sonámbula siguieron Lucia de Lammermoor y Barbiere, Marta e Puritani, todas con la actuación de Ángela Peralta. En un siguiente abono presentó el 5 de enero de 1866 María de Rohan y continuó con La Traviata el 16 de marzo y Semíramis el 18, para concluir con La Favorita, Il Trovatore y Rigoletto. Aquí es lugar para señalar uno de los equívocos de los biógrafos de Ángela Peralta. Algunos de ellos han afirmado que el 27 de enero de 1866 la soprano estrenó Hildegonda de Melesio Morales, representación impulsada por el Club Filarmónico que se transformaría en la Sociedad Filarmónica Mexicana y para cuya escenificación había contribuido Maximiliano con fondos pecuniarios. No hay tal. La soprano que representó el papel de Hildegonda en la histórica ocasión fue Isabel de Alba y no Ángela Peralta. Para su función de beneficio, la Peralta presentó una serie de actos de diversas óperas, uno de Traviata, otro de Puritani y uno más de María de Rohan. En los intermedios, dos actrices consagradas, Concha Méndez y Mercedes Morales, recitaron poemas alusivos de Ricardo Ituarte y Luis G. Ortiz. En uno de esos intermedios, Celestino Negrete, primer secretario de ceremonias del Imperio, leyó un comunicado del emperador Maximiliano donde se le otorga a la señora Peralta el nombramiento de cantarina de cámara, título al que acompañó como obsequio un aderezo de brillantes. El escritor y militar liberal Ignacio Manuel Altamirano protestó en un artículo periodístico contra lo que consideraba una falta de patriotismo, opinando que toda la frescura de los laureles que había traído de Europa se marchitaba tristemente, vergonzosamente, ante la aceptación de ese nombramiento de una corte bufa y oprobiosa. Por cierto, esta no fue la única vez que Altamirano fustigó a la diva. Más tarde, asesorado muy posiblemente por Melesio Morales, dijo que la diva tenía una voz limitada, muchos errores de interpretación y que además, por ser miope, era torpe en escena. Hay que decir que Altamirano después cambió estas opiniones. El público, no obstante las censuras de los imperialistas, llenaba totalmente el teatro siempre que cantaba su artista preferida. Para expresar su gratitud con los mexicanos, Ángela Peralta aceptó cantar en una función de beneficencia para los enfermos pobres de la parroquia de Santa María, organizada por las damas de la Asociación de Caridad de la misma Grey. En la presentación, proyectada para el jueves 8 de febrero de 1866, intervendrían los artistas de la ópera, además de la cantante laureada. La carta de gratitud que publicó 2 días antes de la función es absolutamente conmovedora. Sobre todas estas cosas que me han lisonjeado en extremo, querría yo, para complemento de mi dicha, un recuerdo de los pobres, de los afligidos, de los menesterosos. ¿Qué puedo yo hacer para conseguir esto y para despedirme dignamente del público mexicano? Cantar en beneficio de los pobres,
cantar no con la voz, sino con el alma, si fuera posible. ¿Qué cantaré? Todo lo que pueda, todo aquello que el público ha tenido la bondad de aplaudir. Mis compañeros, los coros, la orquesta, la empresa, con su deferencia, todos me ayudarán, y con esto el programa de la función que se verificará la noche del jueves 8 del corriente será quizá el mejor de toda la temporada lírica. Por otro lado, la Peralta demostró más tarde su ardoroso patriotismo. El doctor Jesús C. Romero describe lo sucedido en Veracruz el 6 de enero de 1867. En ese Día de Reyes, la compañía de ópera de Ángela Peralta llevó a la escena I Puritani, en la función de beneficio de la diva mexicana, a solicitud de un grupo de jóvenes veracruzanos. Los ingresos de la función se destinarían al fomento de la guerra contra el invasor en el estado de Veracruz. Al llegar al dúo de las banderas, la Peralta arrebató de las manos del artista que la acompañaba la bandera nacional, que al efecto se la había colocado en el proscenio, y la tremoló, cantando ardientemente la frase gritando libertad. El público se emocionó intensamente y alguien gritó: ¡abajo el imperio! ¡Viva Juárez! ¡Viva la República! La autoridad imperial quiso suspender la función sin darse cuenta de que aquella había concluido. La Peralta fue entonces escoltada por el público hasta el Hotel Diligencias, lanzando vivas a México. Al cabo de una gira por varias ciudades del país, en la que el empresario confesó haber ganado la bonita suma de 100,000 pesos, partió nuevamente al extranjero, renovando su carrera de triunfos. Antes de embarcarse para Europa a fines de 1867, actuó en el Teatro Tacón de La Habana, La Sonámbula, y de ahí viajó a Nueva York para embarcarse al viejo continente. Ya en Europa trabajó en Italia, Dinora en Módena, I Puritani en Brescia, Le Comptoir e I Promessi Sposi en Turín, Lucia de Lammermoor en Florencia. En Madrid, Lucia de Lammermoor, La Sonámbula, Il Barbieri, I Puritani, y en Barcelona, quizá habiendo cantado el mismo repertorio o parte de él. El estallido de la guerra franco-prusiana impidió una actuación en el Teatro Italiano de París. Con todo, además de esta conflagración, el principal motivo del segundo retorno a la patria en 1871 fue la enfermedad de su esposo y primo Eugenio Castera. Ya en México organizó una temporada de ópera con el gran tenor Enrico Tamberlik. Ambos artistas obtuvieron éxitos sobresalientes en sus actuaciones con el repertorio italiano, donde destacan el Otello de Rossini y el Fausto de Gounod, quizá cantado en italiano. Pero el saldo más importante de esa memorable temporada, por lo que hace a la historia de la música en México, fue su participación en el estreno de Guatimotzin de Aniceto Ortega, cantando el papel de Malizzi, mientras Tamberlik representaba a Cuauhtémoc. Esta fue, en verdad, la primera ópera mexicana que cantó la diva. Una nueva gira por los estados le llevó a varias ciudades del país, y con el ánimo de continuar en la senda exitosa, formó su propia compañía de ópera, la cual se estrenó el 28 de julio de 1872, 10 días después de la muerte del presidente Juárez. Presentó Lucia de Lammermoor, La Traviata, Lucrezia Borgia, Dinora, La Forza del Destino, I Puritani, La Condesa de Amalfi, Ruy Blas, La Estrella del Norte de Meyerbeer. Creyente en las virtudes de la presentación de su arte entre las gentes del interior del país, efectuó una nueva gira por los estados en 1873. Varios años estuvo alejada de la escena por la grave enfermedad mental de su esposo, a quien en marzo de 1876 hubo de recluir en un sanatorio de París. En 1877, al mejorar regresaron a México, pero su marido fallecería en octubre. El 14 de julio de 1877 habían estrenado Ángela Peralta y su compañía Gino Corsini de Melesio Morales. Desgraciadamente, la recepción del público fue de gran frialdad para esta ópera mexicana,
lo que hizo refrendar la antipatía que ya sentía el maestro Morales por la diva. No sucedió así, cuando el 1 de septiembre apareció en la primera representación de Aída en México. Aquí el público respondió con entusiasmo, aunque no la crítica, que no comprendió la novedad de la ópera. Pero es cierto que Ángela Peralta, estrenando Aída, ayudó a establecerla como una de las óperas favoritas del público mexicano. En 4 abonos presentó 27 óperas, entre las que destacan, además de las referidas, La Forza del Destino de Verdi y Ruy Blas de Marchetti. El 16 de noviembre, en función para su beneficio, estrenó La Estrella del Norte. De acuerdo con María y Campos, la tarde de ese día, en ceremonia gratuita, imponente, conmovedora, fue colocado un busto de la Peralta en un nicho del vestíbulo del Gran Teatro junto a los de Juan Ruiz de Alarcón y Manuel Eduardo Gorostiza. 3 bandas militares dieron conciertos públicos durante toda la noche en derredor del teatro, una en la esquina del Callejón de Santa Clara y Plateros, otra en la de Plateros y Vergara, y la tercera en la de San Andrés y Vergara. En el teatro, ovaciones, coronas y versos a tutiplén. La diva dio en su residencia un baile del que disfrutaron sus íntimos y las divas y divos de su compañía hasta bien clara la madrugada. El 12 de octubre, tras la muerte de su marido, participó en la primera interpretación mexicana del monumental Requiem de Verdi. Así lo notició la prensa. A las 8:30 en punto se representará la gran misa de Requiem original del maestro Verdi, en función dedicada a dos beneméritos de América y a un defensor de la autonomía mexicana, a 3 glorias imperecederas, honra de su patria y de la civilización: a Juárez, héroe de la independencia de México; Lincoln, el emancipador de los mártires de la esclavitud; y a Thiers, el patriota republicano de Francia. Tras algunas actuaciones en Puebla el sábado 7, la compañía dio en el Teatro Nacional una función de obsequio para el presidente de la República, Sebastián Lerdo de Tejado. Se cantó Hernani de Verdi. La compañía se despidió con Fausto de Gounod el domingo 22. El hábito de Ángela Peralta para actuar ante los públicos de los estados habla muy bien de su generosidad para con sus compatriotas que no tenían posibilidad de trasladarse a la metrópoli para disfrutar de su canto. Una ocasión particularmente señalada para la Peralta fue la acaecida en San Miguel de Allende en 1873. Encontrándose en Guanajuato, recibió la visita de distinguidos vecinos de San Miguel. Esta comisión le rogó que aceptase ir a la población para estrenar un nuevo teatro que estaba por ser concluido y que se denominaría Teatro Ángela Peralta. La cantante aceptó el lisonjero ofrecimiento y, llena de gratitud, visitó la población. El entusiasmo de los pobladores al llegar su admirada estrella fue tal que desde las goteras de la ciudad se arrancaron las mulas del carruaje y a mano limpia los devotos jalaron el vehículo. Sus actuaciones no fueron numerosas, pero el público literalmente se desbordó, pues no solo llenó el teatro, sino las calles aledañas. Cantó el 11 de mayo Rigoletto y en días subsecuentes Ruy Blas, Il Trovatore y Lucia de Lammermoor. Volvió a su teatro en 1881 presentando Il Barbieri de Rossini. Podemos enumerar algunas de las ciudades mexicanas visitadas por Ángela Peralta en giras artísticas con su compañía de ópera. Puebla, capital, donde frecuentemente actuaba, donde hubo un hotel y un teatro Ángela Peralta y una calle Ángela Peralta. Tecamachalco, Puebla; Toluca, Pachuca, Querétaro, Morelia, Guanajuato, San Miguel de Allende, San Francisco del Rincón, León, San Juan de los Lagos, Aguascalientes, Zacatecas, Guadalajara, Durango, Monterrey, Chihuahua, Jalapa, Veracruz, La Paz, Guaymas y Mazatlán. Además de las incomodidades y peligros para transportarse en esa época, especialmente con toda una compañía de cantantes y músicos con sus atuendos e instrumentos,
Pensemos en que no siempre los escenarios eran apropiados, antes bien, muchos presentaban condiciones ruinosas, de una extrema precariedad o eran francamente improvisados. Cuando recorría la legua por nuestro país, concretamente en San Juan de los Lagos, el escritor Victoriano Salado Álvarez, entonces un niño de unos 10 años, tuvo ocasión de departir con la cantante. En sus memorias la evocó así: recuerdo muy bien un cuerpo vasto y sin líneas, una cara cobriza, un pelo chino, unos ojos que se salían de sus órbitas y una voz dulce que nos acogió con cariño. Otro escritor que la conoció en su temprana juventud fue el historiador Nicolás Rangel, quien le guardó siempre una perenne devoción. Un inexplicable descenso de público caracterizó a las representaciones de la cantante en la Ciudad de México a partir de 1879. Recordemos que la valerosa Ángela no solo cantaba, sino se desempeñaba como empresaria, asumiendo la plétora de riesgosas tareas que el cargo comporta. ¿Acaso su idealismo de artista conspiraba contra su espíritu empresarial? Tal vez sus colaboradores, como el abogado y escritor Montiel, no poseían la eficiencia o la visión necesarias para hacer prosperar a la compañía, o por su oprobiosa versatilidad el público desdeñó el trabajo ofrecido por la Peralta. Tal vez un poco de cada uno de estos factores, pero no debe ignorarse entre ellos uno muy importante: el prejuicio moral que provocó entre los más conservadores sectores de la población el hecho de su relación amorosa no sancionada por el matrimonio con su representante Julián Montiel y Duarte, a quien Ángela Peralta, viuda, amaba. Su postrera actuación en la Ciudad de México fue en el Bazar de Caridad, celebrado el 18 de noviembre de 1882. Cantó en esa fecha el rondó de María de Rohan y Amor, vals de concierto compuesto por ella misma. Quizá esta fue la ocasión que cantó su danza Yo te amé, publicada por Rubén M. Campos en 1930. La última vez que interpretó ópera fue en el Teatro Rubio de Mazatlán, Sinaloa, el 23 de agosto de 1883. Ella y su compañía cantaron ahí Il Trovatore. La siguiente función, en que cantarían Aida, planeada para el día 24, no pudo verificarse dado que la fiebre amarilla hizo estragos en la compañía. De sus 80 elementos, solo pocos escaparon con vida. El 30 de agosto de 1883, casándose in articulo mortis con Julián Montiel y Duarte, falleció a la edad de 38 años. Eran las 10 de la mañana. El 11 de abril de 1937, transcurrido más de medio siglo desde su deceso, por iniciativa de varios intelectuales, pero en especial del periodista Rafael Martínez Rip Rip, sus restos fueron trasladados de Mazatlán a la Ciudad de México, donde recibieron homenaje en el Palacio de Bellas Artes, el Teatro del Pueblo, el Conservatorio Nacional, y fueron sepultados en la Rotonda de los Hombres Ilustres, junto a los sepulcros de los poetas Luis G. Urbina y Amado Nervo. No me resisto a dejar de reproducir como conclusión el texto magistral de Alba Herrera sobre Ángela Peralta. Helo aquí. Para cerrar este periodo de la vida artística mexicana, se refiere al siglo XIX, he reservado a la más gloriosa figura, no de esa época, sino de todas las épocas que ha conocido nuestro desarrollo musical. ¿Acaso habrá habido otros artistas mexicanos con la intuición genial de Ángela Peralta? Y es seguro que los ha habido con superiores conocimientos profesionales, pero en ninguno se ha manifestado tan armoniosamente, ni bajo forma tan atractiva, el conjunto de facultades que aprisiona el éxito y hace de la gloria una sumisa esclava. Ninguno ha recibido hasta hoy consagración tan imponente ni ha alcanzado todavía la fama mundial, la delirante acogida de todos los públicos, que fue el merecido privilegio de la Peralta. El álbum musical de Ángela Peralta, una faceta
poco conocida de la actividad musical de la cantante es su obra de composición. Tampoco se conoce muy bien que fue una pianista diestra e incluso tocaba el arpa. Pero comencemos por su álbum musical, una compilación de 19 piezas, 5 para voz con acompañamiento de piano y 14 para piano solo. Este álbum fue dado por Julián Montiel y Duarte, y ya veremos las imágenes. Es una publicación de una extraordinaria elegancia, donde además debió haber gastado una verdadera fortuna. Contiene pues 19 piezas, y yo quisiera que nuestra segunda pianista, la maestra Dulce María Sortibrán, nos ilustrara con 2 piezas de Ángela Peralta. Una es Adiós a México y otra Vuelta a la Patria. Dado que esa fue la vida de Ángela Peralta, saliendo y regresando. Maestra, ¿nos dice el orden en que tocaría las 2 piezas?